España sufre, se paraliza e intenta por todos lados bajar la curva. Parecerse lo menos Italia es el objetivo, aunque las cifras los van acercando. En las últimas 24 horas murieron 462 personas. Me parece muy fuerte que nos estén dejando morir. España, necesitamos ayuda. Y la cuarentena total a la que estaban sometidos se alargó por 15 días más. Y a día de hoy el gobierno justamente hace unas horas ha decretado la prórroga y tenemos que estar 30 días en casa, y a nosotros decimos, aquí realmente pasa algo, esto es serio. Un silencio total en las calles, militares desplegados y una policía que literalmente está encima. Respeten la distancia de seguridad, pues, la distancia de seguridad. ¿Más? Más o menos. Gracias. Hasta luego. Medidas tardías o el efecto inevitable del coronavirus son interrogantes que rondan la cabeza de los españoles. Parece que hay una sensación de vamos todos ahora a una y ya criticaremos a posteriori o ya pensaremos a posteriori si se podía haber hecho más o menos. Teorías respecto a por qué España ha sido tan afectada hay varias. Una de ellas es un partido de octavos de final de Champions League jugado entre Atalanta y Valencia el 19 de febrero en Milán y que reunió a más de 40.000 aficionados italianos y españoles, hoy los países más afectados. Otra teoría es que el virus en este lugar fue importado por un turista alemán denominado el paciente cero. Para el bioquímico e investigador chileno Mario Chiong, España es un punto de atención en cuanto a la investigación científica, especialmente en el vuelco que ha habido en los últimos días. Ellos empezaron a tener casos con COVID-19, empezaron a tener muertos. Sin embargo, un grupo de investigadores empezó a revisar muertes por neumonía no clasificadas antes de la detección del primer caso, y se descubrió que esos pacientes, algunos de ellos, algunos pocos, eran COVID positivos. Eso significa que el virus estaba dando vuelta por España muchos días antes que la detección oficial del primer caso. Alexis Zúñiga es chileno, pero vive hace más de 15 años en España, en Almenara, Valencia, a solo 20 kilómetros desde donde se detectó el primer caso de coronavirus. Su testimonio, sin duda, invita a buscar similitudes con los días que vivimos en Chile. Cuando recién se nos informó a nosotros de lo que teníamos que hacer, de lo que realmente estaba pasando, porque nosotros sí que lo sabíamos, pero no sabíamos a ciencia cierta si era verdad, si era mentira, si el gobierno le estaba poniendo, si no le estaba poniendo. Entonces hemos pasado por esa fase en la cual aquí los españoles, los madrileños, se venían aquí al Mediterráneo a su segunda residencia y lo tomábamos incluso como a lo mejor unas mini vacaciones. A nivel España, a nivel nación, se cometieron varios errores. Uno de ellos que se habla aquí, básicamente fue el exceso de confianza que tuvo el gobierno. El objetivo de las restricciones adoptadas por el gobierno busca llegar cuanto antes a un pic máximo de contagios que interrumpa el ascenso exponencial diario de nuevos contagiados de COVID-19. Cada día haya menos contagios y menos muertes. En definitiva, lograr lo mismo que Corea del Sur y salir cuanto antes de la estela de Italia. Para María Torres, epidemióloga de la Pontificia Universidad Católica, hay varios factores que incidieron para tener el escenario actual. España tiene una alta población de adultos mayores, una población envejecida que tiene comorbilidad y es mucho más vulnerable a tener infecciones graves. En ese contexto también debemos recordar que ha habido un cierre de fronteras tal vez un poco tardío, considerando que es un territorio que recibe mucho turista desde Italia, desde China y desde otros países, y esto entonces ha aumentado la cantidad de personas infectadas que pudieran haber sido vectores de transmisión. El Gobierno aprobará, tal y como está previsto en la Constitución y tras escuchar a los expertos científicos, en los próximos días aprobaremos ampliar
el estado de alarma en todo el territorio nacional por otros 15 días. Es decir, la cuarentena llegará a los 30 días. Con 2.000 personas ya fallecidas, nadie se opone a la medida, menos cuando se ven los colapsos en los distintos hospitales, menos cuando la incertidumbre empieza a ganar terreno. Y aparecen historias como esta. En Madrid se utilizará como morgue las instalaciones del Palacio de Hielo, una pista de patinaje recreativo que según las autoridades tendría el frío necesario para el mantenimiento de los cadáveres. Todo esto ante el colapso de las morgues en España. Sergio Pichar Garrido es periodista y nos cuenta cómo ha influido en el ambiente la propagación y efectos del coronavirus. Cuando las cifras han aumentado exponencialmente, ese primer estado de shock ha cambiado en miedo. Ahora realmente se respira miedo en los comentarios de las personas, en las preguntas que nos hacemos unos a otros. Hay miedo de que esto sea mucho más incontrolado de lo que en un principio cabía esperar. Leganés se está muriendo. Me parece muy fuerte que nos estén dejando morir. España, necesitamos ayuda. Testimonios de personas desesperadas y también creatividad en tiempos de crisis, como este personal médico que tuvo que improvisar. Esta es la situación que tenemos en la UCI. Nuestras batas. Es muy triste, la bolsa de la basura. O estos policías que en Mallorca llegaron a un barrio a toda velocidad, pero para dar un respiro ante tanta calamidad. Punto aparte ha sido el trato que ha recibido el personal médico de España. Aplausos para ellos y también entre ellos los trabajadores del Hospital Clínico de San Carlos en Madrid han grabado el momento en que un paciente de UCI afectado por el coronavirus ha empezado a respirar de forma natural tras ser extubado. Ese equipo de UCI. Muertes célebres han enlutado a la sociedad española, como la de Lorenzo Sanz, empresario y quien pasó a la historia del Real Madrid como el primer presidente que ganó la Copa Europea. El virus simplemente no respeta a nadie, pese a que España tiene el 7º sistema de salud a nivel mundial y aún así sufren íntegro a causa del coronavirus. Ahora la estrategia se basará en la compra de 6 millones de pruebas rápidas para paliar la denominada ceguera diagnóstica, uno de los principales problemas a nivel mundial que ha traído el COVID-19.